Fíjense, tenemos como antecedentes, les decía, las denuncias que ha habido, los abusos que se daban, los excesos, esos gastos innecesarios, los pasivos laborales altos, simulaciones, demandas relativas en cuestiones de la democracia sindical. Es decir, había muchas cuestiones, ahora sí, en cómo se estaba llevando a cabo esta impartición de justicia. Son puntos que se pusieron en la mesa, que se tocaron en el poder legislativo, principalmente decíamos en la cuestión de la corrupción, y no tanto en las cuestiones individuales de trabajo, sino lo teníamos o lo veíamos más hablando de temas de materia colectiva, es decir, en los sindicatos, porque había mucho, ahora sí, mucha simulación dentro de cómo se elegía a los mismos comités, ¿sí? ¿Cuál era el procedimiento para la titularidad de los contratos colectivos? Todo eso fue lo que fue dando motivo a una reforma, ¿sí? A cambiar este modelo que tenemos, o que teníamos, perdón, que teníamos, y que hoy ya es precisamente que vamos a ver que va a haber una democracia sindical en todo, ¿sí? Ahora sí se está respetando lo que es la verdadera democracia sindical, ¿sí? Y ahora sí, hablando en materia individual de trabajo, pues vemos que se está dando hincapié a una conciliación, porque siempre se ha hablado de la conciliación, tan es así se tenía Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ¿sí? Porque la primera parte es la conciliación, buscar que las partes concilien, si no, ya entraba el árbitro, pero ahí era donde muchas de las veces ese árbitro no aplicaba, ¿sí? O se encontraba con los intereses que hay entre las partes, ¿sí? Que es parte también de lo que la gente decía. Y fueron de los temas que se tocaron. Porque si vemos entonces, las juntas de conciliación, ¿a quiénes pertenecían? Al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, entonces, todo se tenía que pedir autorización, en este caso al gobernador del estado. Porque si hablábamos de un registro de un sindicato, el gobernador del estado es quien casi tenía que autorizar un registro. Ahora ya no. Ahora ya lo vemos desde otra manera, desde otra perspectiva. Incluso a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, una publicación que estamos hablando hace como 2 meses que vi esa publicación, donde la misma Secretaría del Trabajo a nivel federal decía, si quieres formar un sindicato, estos son los requisitos. Esto nunca se había visto, ¿sí? Nunca se había visto. ¿Por qué? Porque cada entidad federativa, ¿sí? Estaba controlada la Junta de Conciliación a través del Poder Ejecutivo, ¿sí? Entonces, no hablábamos que hubiera una igualdad, ¿sí? No hablábamos muchas de las veces de una verdadera impartición de justicia, porque había muchos intereses de por medio. Entonces, también podemos entrar toda la lentitud, la opacidad en los mismos procedimientos, ¿sí? Había juicios hasta más de 15 años que ya tenían en la Junta, ahora sí, muchas de las veces laudos que eran incrobables, ¿verdad? Perdón. O también teníamos pues las mismas dilaciones que los mismos litigantes hacen en los mismos juicios, ¿sí? Es decir, ofrezco mis pruebas, ofrezco testigos y resulta que son domicilios falsos, que me espero a que vaya la fuerza pública. Todos esos criterios han ido cambiando, ¿sí? Así como han ido cambiando, pues han sido parte fundamental que han dado origen a ser parte de todos estos excesos que dieron origen a una reforma, ¿sí? A una reforma que hoy ya hay diferentes criterios en cómo se deben ofrecer las pruebas y cómo se tiene que ofrecer una prueba. Y que si no se cumple, ya sabemos lo que va a pasar, el mismo desechamiento de la prueba por la misma autoridad, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces tenemos que desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues se encargó
pues de dar inicio a estas investigaciones, de poner cuáles iban a ser los puntos que se pudieran mejorar, tratar de mejorar, ¿sí? Y también dar cumplimiento a puntos internacionales. Porque si bien ustedes recordamos, cuando llega Donald Trump, que era candidato a la presidencia en Estados Unidos, él hablaba mucho de una desigualdad en las condiciones de trabajo con México, ¿sí? Y él hablaba mucho de que muchas de las empresas preferían venirse a México por la mano de obra barata que se tenía y que se tiene. A pesar de que se ha modificado el salario mínimo, ustedes vemos que sigue habiendo una desigualdad, tanto el salario que tienen en Estados Unidos, que tienen en Canadá y que se tiene aquí en México, ¿sí? Parte de esta reforma ha sido esa presión internacional, ¿sí? Tanto que Estados Unidos ha hecho. Por eso ha sido parte fundamental de lo que sucedió en esta reforma, que ya vino ahora sí a través de este sexenio a darse, ahora sí a aplicar lo que desde el sexenio de Enrique Peña Nieto se había ido trabajando, ¿sí? Por eso tenemos que el 28 de abril de 2016, el presidente Peña Nieto envía la iniciativa al Senado para reformar y adicionar la Constitución, ¿sí? Porque en la Constitución, en el artículo 123, tenemos ese reconocimiento al derecho social, al derecho de clase. Está plasmado en una Constitución, donde se reconoce el derecho al trabajo como un derecho ya humano, ¿sí? Y lo vemos, no es un artículo de comercio, ¿sí? Porque estamos hablando de una cuestión, ¿sí? Donde entra o el individuo, la persona, ¿sí? Por eso hablamos, y es parte fundamental de los derechos humanos, el derecho del trabajo, ¿sí? Y que se reconozcan en una constitución, eso es sumamente importante, que en la constitución esté reconocido, ¿sí? Porque de ahí parten y se dan las bases de lo que hoy tenemos en la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Muy bien, entonces, siguiente, por favor. Y es el 24 de febrero del 2017 cuando se publica en el Diario Oficial el decreto en el cual el Congreso de la Unión, en uso de sus facultades, reforma la Constitución en materia laboral, concretamente en el artículo 123, apartado A, ¿sí? Que es donde regula todas las relaciones de trabajo, ¿sí? Entre todas las empresas y sus trabajadores. Todavía está pendiente, por ejemplo, lo que se ha hecho siempre, una reforma al apartado B, ¿sí? ¿Qué pasa con los trabajadores del Estado, los trabajadores al servicio del Estado? ¿Qué hay en cuanto a sus derechos? Hay algo muy distinto. Sí podemos hablar que hay una desigualdad. En el caso particular, yo pudiera decir que sí tenemos una desigualdad, tanto los trabajadores del apartado A como trabajadores del apartado B. Porque, por ejemplo, si hablamos cuál pudiera ser una desigualdad que existe, estamos hablando, por ejemplo, en decir al terminar las relaciones de trabajo, ¿sí? Esa facultad que tiene cualquier dependencia de poder dar por terminados los efectos de un nombramiento por acuerdo de un titular, ¿sí? ¿Por qué? Porque están catalogados en un estatuto jurídico que te señala que eres trabajador de confianza y que en cualquier momento se te puedan dar por terminados los efectos de. Caso contrario, que si lo vemos en la cuestión del apartado A, un trabajador de confianza debe cumplir una serie de requisitos, ¿sí? Es decir, que haga funciones de dirección, de manejo de fondos, de manejo de personal, entre otras cosas, para poder decir si era un trabajador de confianza, ¿sí? Y en qué casos son trabajadores de confianza. O sea, sí hay mucha discrepancia entre lo que señala el apartado A, lo que señala el apartado B. Pero podemos entender entonces que el apartado B pudiera darse
pues ahora sí, a lo mejor los compromisos que tenga cada autoridad al momento de que estaban en campaña, ¿sí? El equipo de trabajo con el que ingresa a un ayuntamiento, a un gobierno estatal, a un gobierno federal, etcétera, ¿sí? Acá en el apartado A, pues es muy distinto, ¿sí? La relación de trabajo puede surgir de cualquier forma, sin necesidad de algo que quede por escrito, ¿sí? Porque también lo dice la ley. ¿Qué pasa si no hay un contrato de trabajo? La relación de trabajo se entiende, ¿sí? Y hay consecuencias por el incumplimiento de esa relación de trabajo que existe, ¿sí? Ya ustedes como abogados saben, conocen cuáles son las formas en las que se puede, o ustedes mismos como abogados evaden muchas de las veces esa responsabilidad que tienen como trabajador, que tienen como patrones con el trabajador, ¿sí? Entonces, el 24 de febrero del 2017 es cuando se publica esta reforma en materia de justicia laboral, que viene siendo entonces un día histórico en materia de trabajo. Siguiente. Aquí está, entonces nos dice el artículo 107 que las controversias que habla el artículo 103 de la Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes. En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio, dictadas por los tribunales laborales, locales o federales, laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de los trabajadores al servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas. Siguiente, por favor. Entonces tenemos, ¿cuáles fueron esos tres ejes fundamentales en esta reforma constitucional? Pues primero, el sistema de justicia laboral, ¿sí? Ya se habla de un nuevo sistema nuevo que ya no está en manos del Poder Ejecutivo, pasa a ser parte del Poder Judicial Estatal, Poder Judicial Federal, ¿sí? Se crean los Centros Federal de Conciliación y Registro Laboral y los correlativos centros estatales, así como también la democracia sindical. Eso es muy importante porque aquí en el segundo punto, que es la creación del Centro Federal de Conciliación, ya se da este centro para efectos de motivar primeramente a las partes a llegar a una conciliación, ¿sí? A que se hable, a que se llegue al diálogo, ¿sí? Ahora sí, como dice el dicho, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Muchas de las veces esto es cierto, ¿sí? Porque aquí entran, ahora sí que la función de uno como abogado también es de psicología, porque venimos siendo casi psicólogos, porque vienen muchos de los trabajadores con un dolor de lo que sucedió en su centro de trabajo y nos dicen, es que ¿sabes qué? Yo no me esperaba esta situación, yo no esperé que mi patrón me fuera a hacer esto, ¿sí? Yo me entregué tantos años de servicio a mi empresa y el día de hoy, sin más ni menos, me están diciendo que estoy despedido y me están ofreciendo 5,000 pesos de liquidación. A ver, entonces, ahí entra la función de nosotros como abogados, ¿sí? Tratar de mediar, pero veíamos muchas de las veces en la práctica, no hay conciliación, vámonos inmediatamente, ponemos la demanda, hablamos cantidades de dinero, ¿sí? Nunca vamos a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo ya le dije a mi cliente que sí hay manera de sacarle mucho dinero al patrón, ¿sí? Entonces nunca se daba una conciliación. O si había un acercamiento por parte de los patrones a tratar de arreglar, que nos dábamos cuenta de que no, es que el trabajador, yo como trabajador no puedo negociar hasta lo que diga mi abogado. ¿Y qué te está diciendo el abogado? No hables con ellos porque ellos están ofreciendo cualquier cosa y no te conviene, ¿sí? Teníamos eso se daba. Ahorita, muchos de los asuntos que están ahorita en los juzgados laborales
se han arreglado en la vía de conciliación, ¿sí? No quiere decir que no tengamos ahorita juicios o no haya juicios en los juzgados laborales. Sí, sí hay, ¿sí? Pero ahorita ha prevalecido mucho la conciliación y se están arreglando muchos asuntos en la conciliación, precisamente en los centros, en el centro federal y en el centro estatal, se ha dado mucho la conciliación. Y también, entonces, en este de registro laboral, es para todo lo de la cuestión de lo colectivo, todos los sindicatos, ¿sí? Ya no va a estar en manos, entonces, de un gobernador del estado, ¿sí? O de una secretaría del estado. Ya la Secretaría del Estado de Coahuila ya no controla los registros de los sindicatos. Y es la federación que controla todo lo colectivo, está centrado en el centro federal, ¿sí? ¿Es bueno o es malo? En el caso, a mi punto de vista, yo estoy a favor de esto, ¿sí? Yo estoy a favor que el centro federal concentre todo lo colectivo, ¿sí? Porque así damos pauta a una verdadera justicia en materia sindical también, ¿sí? Porque, insisto, estaban controlados los sindicatos por las entidades federativas, por los gobernadores de los estados o por el mismo secretario del trabajo, ¿sí? Y al hablar de democracia sindical, ya se acaba la figura de esos líderes charros, ¿sí? De que van a estar toda la vida en el poder. Ya no, ¿sí? Ni de los sindicatos únicos. Ya no existen sindicatos únicos. Ni en materia burocrática. Ni en materia burocrática ya no hay sindicatos únicos. A pesar de que lo pueda prever el mismo estatuto jurídico de cualquier entidad federativa, sindicatos únicos ya no existen. Ya hay ahora sí, se me fue la palabra, esa democracia para que cualquiera pueda formar su sindicato. Que cualquiera que tenga el grupo o el requisito mínimo de los trabajadores pueda ir a solicitar su registro de sindicato. Eso sí. Pero entonces su sindicato burocrático, pues entonces es ahí donde sí tendrían que ir al tribunal de conciliación de aquella entidad federativa, porque estamos hablando de una reforma que se ha dado en materia de apartado A, en materia de apartado B no. ¿Sí? Entonces, pero así ya hablamos de democracia sindical, en el apartado A tenemos que ya los propios trabajadores, ¿sí? Puedan elegir a quienes van a ser sus representantes y que los sindicatos van a cumplir con las formalidades que viene en la Ley Federal del Trabajo. Se van a cumplir a cabalidad lo que nos dice la ley. Ya no es de que espérame tantito, mañana lo traigo, no, porque ya sabemos cuáles van a ser esos apercibimientos en casos de incumplimiento, que también podría estar en riesgo el mismo sindicato. ¿Sí? Adelante. Bueno, entonces, como decíamos, se extinguen las juntas de conciliación y arbitraje, ¿sí? Ahorita las juntas de conciliación pues van a seguir conociendo aquí en el caso de Coahuila hasta antes del día 3 de octubre, porque el día 3 de octubre aquí en Coahuila fue cuando dio inicio a esta tercera etapa donde se da el banderazo y se abren los juzgados laborales, ¿sí? Tribunales laborales es como se llama, ¿sí? Y las juntas de conciliación pues existen hasta todavía los asuntos que hasta antes del día 3 de octubre se llegaron a presentar, ¿sí? Aquí lo dice, el primero y más significativo de los ejes se centra en esta reforma del 2017 al 2019, en esta transformación del sistema de justicia laboral, ¿sí? Y se crea un nuevo procedimiento. Hay ahora sí nuevos órganos jurisdiccionales, pero que hablábamos ya en manos de un poder judicial. Ya las juntas de conciliación van a terminar los asuntos. Aquí en Coahuila se tiene previsto por lo menos los cinco años, ¿sí? Obviamente por la carga de trabajo que todavía tenían,
a mí se me hace imposible que lo lleguen a lograr en 5 años. ¿Sí? Pero entonces aquí ya hablamos de estos juzgados o tribunales laborales. Aquí en Coahuila son tribunales laborales. Continuamos con la siguiente diapositiva. Bueno, entonces hablamos que en la fracción 20 es la que contiene la esencia de la reforma constitucional, ¿sí? Que dice la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97 y 116 de las fracciones tercera y 122 del apartado A de la Constitución, según corresponda, y deberá contar con capacidad y experiencia en materia laboral, sus sentencias y resoluciones, donde tiene que velarse estos principios. Hablamos de la legalidad, la imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Si ustedes se dan cuenta, el Poder Judicial tiene la forma en que puedes ingresar al mismo, ¿sí? Nosotros conocemos y hemos visto las convocatorias que emite el Poder Judicial Federal para entrar a cualquier cargo, ¿sí? Sea desde el oficial de partes, para entrar a la carrera judicial, cuáles son los lineamientos y requisitos que deben tener todo funcionario que pertenezca al Poder Judicial Federal. En este caso, por ejemplo, aquí acabamos de ver que Coahuila ha culminado también con una convocatoria que abrió, para todos los cargos. Es decir, cualquiera que esté interesado en entrar a la carrera judicial puede presentar el examen, ya sea para actuario, para secretario, para juez o magistrado. El día de ayer, que fue el Día del Abogado, aquí en Coahuila, pues fue donde se da esta culminación y se entregaron por parte del presidente todos los nombramientos a todas aquellas personas que pasaron los exámenes de méritos, ¿sí? Y todos aquellos donde logran también tener su permanencia en los mismos cargos, y ya eso se cumple con una finalidad que también mismos litigantes habían solicitado, ¿sí? Que todo el personal jurisdiccional del Poder Judicial cumpliera y tuviera ese requisito ese requisito que da confianza a los litigantes de decir, bueno, la persona que está hoy conociendo de este asunto sabe, está preparada, está capacitada, porque todos los poderes judiciales tienen un instituto de especialización judicial que constantemente está ofreciendo cursos a todos sus trabajadores, incluso también a los mismos litigantes o público en general, ¿sí? Pero también tenemos, aquí en el caso de Coahuila, ¿sí? Constantemente lo que son todos los jueces, todos los juzgadores, jueces y magistrados, constantemente hacen las reuniones en donde hacen seminarios para unificar criterios. Precisamente en diciembre estuve ahí presente, participé en un seminario donde el presidente les decía a todos sus juzgadores, el presidente Mery les decía a todos sus juzgadores, quiero que haya un criterio unificado en todos los órganos jurisdiccionales para evitar que jueces estén dictando resoluciones contradictorias, que porque en este juzgado me dijeron que sí, en el otro juzgado me dijeron que no. Para evitar eso, el presidente hace este tipo de simposium para que todos sus mismos jueces y magistrados puedan debatir, ¿sí? Y se llegue a una conclusión en los criterios. Y hay una confiabilidad en los criterios que está optando cada órgano jurisdiccional, ¿sí? Porque pasaba mucho que, por ejemplo, en las juntas, cualquier junta
de Conciliación tenía criterios, es que en esta junta me resolvieron favorable, en otra junta me resolvieron en contra. ¿Por qué? Pues cada quien, eran diferentes juntas manejadas por cada entidad federativa. Ahora ya no. Ahora vemos criterios unificados, ¿sí? Criterios en el cual todos los jugadores van a trabajar sobre un mismo carril, ¿sí? ¿En favor de quién? En favor de la justicia, ¿sí? En favor de la justicia, tanto trabajadores como patronos. Adelante. ¿Continuamos? Bueno, con el Centro Federal de Conciliación, les decía, en el marco de las reformas, se crea entonces el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal y sectorizado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este organismo, dada la naturaleza con que emana de la Constitución, posee autonomía presupuestal, técnica y de gestión, siendo actualmente el encargado de proveer los servicios de la instancia conciliatoria prejudicial, que es obligatoria en este nuevo procedimiento. No es si quieres o no quieres. Aquí tienes que ir inmediatamente a conciliar. Para que puedas iniciar el procedimiento judicial, tienes que tener esa constancia de no conciliación, ¿sí? Te la va a pedir el juzgador. Si no, de lo contrario, se te va a regresar para que agotes la etapa prejudicial. Y los conciliadores van a tratar en todo momento de que las partes lleguen a ese acuerdo, a que se concilie, a que evitar de la mejor manera que se lleve un procedimiento que pueda durar o pueda afectar una cuestión también, a pesar del gasto que va a conllevar el trámite, ¿sí? Es decir, a través de los abogados, al contratar a un abogado, sino que pueda ser una cuestión también emocional, el sanar a lo mejor ese malentendido que se ha dado, ¿sí? Entre el patrón, o buscar arreglar de una u otra manera el problema. Porque si el trabajo subsiste, adelante, continuar con la relación de trabajo, pero si ya no hay buenos términos, bueno, finiquitarse en los buenos términos en la relación de trabajo. Esta es la función del centro de conciliación, ¿sí? Continuamos. Bueno, también les decía, la función de este centro es lo de los registros de los sindicatos, ¿sí? E instrumentos colectivos, es decir, con sus relaciones laborales, tiene facultades y funciones de verificar y vigilar esa democracia sindical, que los procesos en el cual se está eligiendo a un líder sindical o en los que se está peleando la titularidad de un contrato colectivo se haga de la mejor manera, ¿sí? En el cual prevalezca esa voluntad, que la voluntad de los agremiados al sindicato prevalezca, sin que haya una coerción de por medio, ¿sí? Sin que nadie esté obligado a ir a votar por tal líder sindical, ¿sí? O por tal sindicato, a ver quién va a obtener esa titularidad. No, sino que haya una expresión de voluntad de ese agremiado en elegir de la mejor manera quién lo va a representar. ¿Sí? Esa es la función. ¿Continuamos? Bueno, eso ya lo vimos, que es la etapa conciliatoria. Continuamos, por favor, del centro de conciliación. Adelante. Ok. Los tribunales laborales. Fíjense, ¿cuáles son las autoridades del trabajo? Tenemos que es el Centro Federal de Conciliación, los centros de conciliación en materia local, los tribunales del Poder Judicial de la Federación y los tribunales de las entidades federativas. Esas son las materias del trabajo, los tribunales
las autoridades del trabajo, nuestros tribunales que hoy se encargan de impartir justicia, aquí los vemos enumerados desde esa orden de prelación, iniciando con el centro de conciliación. ¿Sí? Aquí tenemos que los tribunales federales de las entidades federativas de la Ciudad de México estarán a cargo de un juez, y contará con los secretarios, funcionarios y empleados que juzgue conveniente, determinados y designará de conformidad con la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación o de la ley orgánica del Poder Judicial local. ¿Sí? Estamos hablando de todos los funcionarios que van a formar parte de estos tribunales, que era lo que les decía, todos a través de un proceso de selección, incluso también los conciliadores. Sí, los conciliadores también pasaron por un proceso de selección para ver y elegir a los mejores perfiles. ¿Continuamos? Adelante, continuamos, por favor. Fíjense, nos dice el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo, dice, corresponde a los tribunales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas el conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones. Son entre aquellos o estos derivados de las relaciones de trabajo o hechos relacionados con ellos. ¿Sí? Estamos hablando de la competencia. ¿Sí? ¿Cuál es la competencia que tienen estos tribunales? ¿Cuáles van a ser materia de la federación? ¿Cuáles van a ser materia de las entidades federativas? El fundamento lo tenemos en el artículo 123. Ahí vamos a encontrar cuáles son competencia federal y cuáles son materia local. Y nos dice, todos aquellos que no están enumerados como competencia federal van a ser locales. Así lo establece el 123 de la Constitución en el apartado A. Siguiente diapositiva. Y aquí vemos, nos dice, el artículo 123, apartado A, fracción 31, nos dice, la aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas en sus respectivas jurisdicciones, pero es de competencia exclusiva de la autoridad federal los asuntos relativos, y aquí nos enumera, textil, eléctrica, cinematográfica, azucarera, minera, etcétera. Vamos a encontrar ese sinfín de los que son materia federal. Entonces, todos estos enumerados son materia federal. Continuamos, siguiente diapositiva. Aquí también vemos, seguimos teniendo esa lista. Adelante. 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 Muy bien. Nos dice, vemos las materias, dice, el registro de los contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales, la aplicación de las disposiciones del trabajo en asuntos relativos a conflictos que afecten nomás a dos entidades federativas, los contratos colectivos, obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, también van a ser parte de las autoridades federales. Adelante, en la siguiente diapositiva. Bueno, por ejemplo, en esta diapositiva hablamos del avance de la implementación del sistema, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en Coahuila, esto fue como el mismo Poder Judicial del Estado diseñó este plan de trabajo, también adecuamos ese marco normativo, la capacitación que se estuvo dando en los concursos de oposición, tanto las plataformas tecnológicas, la contratación tanto del personal y esas pruebas que se fueron dando para lo que iba a ser esta implementación del sistema y más o menos el costo que se necesitaba para operar este sistema. ¿Sí? O sea, la competencia que hoy tenemos, estos tribunales que hoy tenemos, es precisamente así como el Poder Judicial del Estado, aquí en Coahuila, hizo este programa de acción, ¿sí? Para poder llevar esa justicia y cumplir con la justicia de calidad. Siguiente diapositiva. Y aquí estamos hablando que en Coahuila tenemos 6 tribunales laborales, ¿sí? Aquí en Saltillo, en Torreón, en Monclova. Siguiente, por favor. Piedras Negras, Sabinas, Acuña, son los juzgados
los tribunales laborales. ¿Sí? Es tribunal laboral y a su vez junto con el centro de conciliación. ¿Continuamos? Muy bien. Rápidamente, les voy a hablar del procedimiento ordinario, ¿sí? Aquí el procedimiento ordinario vemos que se rige por esos principios, decíamos, de la oralidad, inmediatez, continuidad, concentración, publicidad y celeridad procesal, ¿sí? Ya es un procedimiento totalmente oral y hablamos de una celeridad en el proceso, porque ya tenemos que, ahora sí, en la misma audiencia, el juez, una vez desahogadas todas las pruebas, va a dictar la sentencia o tiene 5 días para poderlo hacer posteriormente, ¿sí? Pero ahora sí, ya es un proceso totalmente oral en el cual todo abogado debe estar preparado al momento de iniciar este procedimiento, ¿sí? Porque ya va a ser muchas veces a criterio del mismo juzgador que te dejen incluso tener elementos con los que te puedas estar apoyando, porque para eso tuviste que ya prepararte. ¿Cuál va a ser tu defensa? ¿Sí? ¿Cuál va a ser tu defensa que vas a iniciar en tu juicio? Continuamos con la siguiente, por favor. Entonces tenemos, como ya dijimos, primero en la primera instancia la de conciliación, la etapa prejudicial, que es la conciliación, motivar a que se arregle a través de los centros de conciliación. ¿Sí? Si no hay una conciliación, pues te van a dar la constancia de no conciliación, que es la que te va a servir para presentarla ante el juez, ¿sí? Y dar inicio al trámite de la demanda. ¿Continuamos? Bueno, eso ya se los dije. El procedimiento nos dice, bueno, ¿qué pasa ya al momento de que presentamos nuestra demanda? Bueno, pues aquí vamos a relatar todos los hechos, pretensiones y vamos a anexar nuestras pruebas, ¿sí? Aquí es donde ya una vez que está trámite el órgano jurisdiccional, pues puede prevenir esa demanda y en el término de 3 días poderla tú subsanar, ¿sí? Poder subsanar, perdón, poder subsanar la demanda, ¿sí? En el término que te está dando la misma autoridad, ¿sí? También tenemos que puedan ampliar la misma demanda, nos dice únicamente cuando la constatación señale hechos novedosos o desconocidos por el mismo actor. Sí, una vez que ya presentaste la demanda y que no tuviste ninguna prevención o se te hizo una prevención, ya posteriormente se va a poder realizar el emplazamiento, ¿sí? Que tiene que ser dentro de los 5 días posteriores a la admisión. Entonces el actuario tiene 5 días para poder hacer el emplazamiento y con el emplazamiento ahora sí viene el plazo de la contestación que nos dice la contestación es en el plazo de 15 días acreditando la personalidad y ofreciendo las pruebas, objetando las de la contraparte y en su caso reconviniendo, ¿sí? Ya también puede ser que en la misma contestación te puedas allanar a la demanda y si se da ese allanamiento a la demanda, en automático se va a citar para una audiencia de juicio que no será mayor a 10 días, ¿sí? Y si hay la contestación, bueno, pues puedes hacer la reconvención, que es la contestación con las pruebas, con las pruebas y las objeciones de la contraria, que tiene que ser en los 15 días, en ese plazo de los 15 días que es el que tienes para contestar, porque posteriormente a la contestación tienes la réplica, ¿sí? Dale por favor a la anterior. Sí, en la réplica, que es donde tienes la réplica, que son 8 días que tiene el actor para poder objetar lo que se haya dado en esa contestación. Y después de la réplica viene esa contrarréplica, que tiene 5 días para hacer esa contrarréplica. También entonces tenemos que ahora sí hay la forma, ahí en la misma contrarréplica o en la misma contestación, poder ofrecer el llamamiento a terceras personas, ¿sí? Para que pueda contestar antes de dar inicio a lo que viene siendo a las etapas del procedimiento, ¿sí?
que es la etapa preliminar y la etapa de juicio. Continuamos con la siguiente, por favor. Y nos dice, la audiencia preliminar que tiene por objeto la depuración del procedimiento, resolver excepciones, admitir o desechar las pruebas y resolver los recursos. Aquí en esta audiencia, ¿sí? Es aquí donde se va a resolver y donde el secretario instructor va a hacer la admisión de las pruebas y te va a desechar aquellas que no hayan cumplido con lo previsto en la Ley Federal del Trabajo. Ahorita, por ejemplo, mucho se está dando y me ha tocado ver en las audiencias o en las pruebas, perdón, que ofrecen las testimoniales, ¿sí? La prueba testimonial la debes ofrecer con los hechos controvertidos que pretendes acreditar y señalar qué es lo que pretendes acreditar. Si no lo haces, se te va a desechar la prueba. Y nosotros en el Tribunal de Conciliación lo hemos aplicado. Muchos litigantes todavía están, es que sí le estoy ofreciendo, sí te estoy señalando con qué lo pretendo, ¿sí? Con todos y cada uno de los hechos de la demanda. No. Es señalar con qué hecho. El hecho 1, 2, 3 de tu escrito de demanda o tu escrito de contestación. Aparte, ¿qué pretendes? No es en general. No, eso era antes. Ahorita no. Ahorita te estoy diciendo bien la ley, cómo se debe ofrecer la prueba. ¿Sí? ¿Cómo vas a ofrecer la confesional? ¿Cómo vas a ofrecer las documentales? Aquí el secretario, esa es la función del secretario instructor, va a admitir y desechar también las que no considere que sean parte de la litis. Y se van a resolver ahí los recursos. Porque ya en la audiencia de juicio, ¿sí? En la audiencia de juicio es donde ya se va a deshogar ya todas las pruebas que ya fueron admitidas, ¿sí? Y dice la ley, va a procurarse primero las del actor, puede ser las del actor y después las del demandado, ¿sí? No es obligatorio que sean primero las del actor. Dice la ley, se procurará, pero me ha tocado escuchar que hay juzgadores que dicen, no, vamos a iniciar una del actor, una del demandado. O vamos a iniciar con primero las del demandado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tienes que ir preparado a la audiencia de juicio con todas las pruebas que ya te fueron admitidas. ¿Sí? Y ya deben de estar allí. Porque si no, entonces te van a hacer efectivos los apercibimientos. Nosotros en el Tribunal de Conciliación ya lo hemos hecho. Estamos aplicando supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? En cuanto al procedimiento, y ya lo hemos hecho. No trajiste tus testigos, se te desecha, ¿sí? Porque estabas apercibido a que los presentaras. Porque para entonces, bueno, es que el testigo mío se sintió mal, ¿sí? O se enfermó. Bueno, ustedes saben cuáles son los requisitos para poder presentar un justificante. ¿Cómo debe presentarse un justificante? Porque muchas veces los presentan con te exhibo el justificante médico donde le están dando 5 días de reposo. Yo he desechado. ¿Por qué? Porque no me lo estás ofreciendo como te dice la ley. ¿Sí? Es obligatorio el requisito bajo protesta de decir verdad. ¿Sí? Podrás sonar ahora sí que fuera de, pero sí es un requisito que viene en la misma ley. ¿Sí? Entonces hay que revisar bien cómo nos dice la ley que se deben ofrecer las pruebas, porque si no se ofrecen de la forma que establece la ley, se te van a desechar, ¿sí? Van a ser desechadas. Y entonces, o es decir, dice que, bueno, la audiencia de juicio con la comparecencia de las partes inicia su apertura, pueden intervenir con posterioridad quienes no estuvieron en la fase inicial, salvo que haya concluido la audiencia, ¿sí? Aquí muchas de las veces había escuchado yo que decía, no, bueno, ya inició la audiencia, ya no puede entrar nadie o ya no se te da por presente. No, aquí sí.
¿sí? Llegaste tarde a la audiencia, el mismo juez te va a dar la entrada y vas a certificar a qué horas estás entrando, ¿sí? Pero no, ya no se te va a coartar tu derecho a poder hacer uso de voz. A partir de donde estás entrando tú, a partir de ahí, puedes tú hacer uso de voz, ¿sí? Entonces aquí tenemos, se desahogan las pruebas preparadas ante la presencia del juzgador, quien tiene facultades para moderar la intervención de las partes, evitando dilaciones innecesarias, porque si vemos, si tenemos que es innecesaria o se pretende dilatar, o tú con tus testigos pretendes alargar la audiencia, el mismo juzgador tiene facultades para poder decir hasta aquí, ¿sí? Y hasta aquí con esto es suficiente para mí. Y yo puedo resolver con el dicho que ya tengo de tus testigos, ¿sí? Esa facultad ahora tiene el juzgador. Adelante, siguiente diapositiva. Perdón, Y pues, ya Roberto, una vez... una disculpa, ya estamos sobre el tiempo, se nos va a cortar la grabación, perdón, ¿eh? Bueno, entonces ya para terminar, ya tenemos entonces la fase de los alegatos. Una vez hechos los alegatos, pues se procede con lo que viene siendo la sentencia, que nos está diciendo que deberá hacerse en el momento o en los 5 días posteriores y no hay recurso alguno. Inmediatamente procede el juicio de amparo. Entonces ya con esto terminamos. Fue una plática rápida, pero damos por concluido entonces este tema del nuevo procedimiento. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Ha sido muy completa tu explicación y bueno, no podría ser de otra forma con tu formación y la experiencia, la importancia y queda claro el valor de cuando expone a alguien que está en el día a día trabajando el tema, como es tu caso, con las funciones que desempeñas en la institución como secretario general. Lamentablemente ya estamos sobre el tiempo, no hacemos más allá de una hora el webinar para poderlo almacenar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página, en la página del CSIC, csic.mx. Hay algunas preguntas, saludan, agradecen, gracias a quienes han participado. Quisiera pedirte, Roberto, si no tienes inconveniente, que nos compartas un correo electrónico, tus redes sociales, para que hay preguntas sobre el tema de los sindicatos, el papel que juegan los sindicatos. Hay una reflexión, un planteamiento extenso, no quiero ser grosero, de Alfonso Puentes, valioso también. Lamentablemente no nos da el tiempo para desahogarlo ni el espacio, pero bueno, seguramente tú tienes el chat, lo puedes evidentemente ver en cualquier momento y bueno, pues que estés en posibilidades de responderles posteriormente, si estás de acuerdo, Roberto, por favor. Sí, claro que sí. Miren, para cualquier duda que tengan, les paso mi correo, es roal92-18 Ahí me pueden escribir o también les paso mi teléfono, es 844-350-6032. Sí, cualquier duda que tengan, comentario también me lo pueden hacer llegar, pero cualquier cosa que necesiten me pueden escribir y con mucho gusto estamos para servirles. Muchas gracias, David, también por la invitación de nueva cuenta y espero que les haya gustado este tema. Fuiste muy claro y con ejemplos y seguramente va a ser de mucha utilidad para poder enfrentar estos desafíos y hacer una realidad esta independencia y mayor eficiencia que se pretende para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia laboral. Gracias, Roberto, muchas gracias. Gracias a todas y a todos por haber participado en este webinar. A partir del lunes está disponible en el canal de YouTube del CSIC, en nuestra página web, csic.mx. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales. Agradecer, como siempre, el apoyo del equipo del CSIC. Muchas gracias a Mauricio Castillo, Mónica Bone, Luis Tobar, Teresa Rodríguez. Gracias, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 8 de la noche para una edición más de Conocer para Crecer. Hasta pronto. Hasta luego.